¿Alguna vez te has preguntado y si todo eso que estás intentando conquistar fuera en realidad la razón de tu cansancio? ¿Y si en lugar de evolucionar, te estuvieras alejando de ti mismo? ¿Y si la paz que tanto buscas no estuviera en la cima de la montaña, sino en el silencio de quien se sienta y deja de escalar? Deja de esforzarte por vivir, y quizá descubras que la vida siempre ha estado viviéndote a ti, Alan Watts. Siente estas palabras como un susurro que viene de un lugar que ya conoces, pero que olvidaste hace mucho. Como si la propia existencia intentara recordarte algo, no con gritos, sino con la delicadeza de un atardecer que casi nadie nota y aún así sucede. Todos cargamos una especie de agotamiento invisible. Un cansancio que no nace del cuerpo, sino de un intento constante, casi desesperado, de ser algo, de ser lo suficientemente buenos, lo suficientemente ricos, lo suficientemente espirituales, y ese suficiente nunca llega. Vivimos como si le debiéramos a la vida una versión mejorada de nosotros mismos, como si el simple hecho de existir, de respirar, no fuera suficiente. Y por eso nos volvemos rehenes de un verbo cruel. Intentar mejorar, intentar tener éxito, intentar encontrar un propósito. Intentamos tanto que olvidamos cómo es simplemente ser. Alan Watts, con su voz suave e irónica, nos invita a cuestionar todo eso. No grita, no impone, observa, y al observar, nos lleva con él fuera del esfuerzo y hacia el flujo. Un flujo que no exige, no reclama, no juzga, simplemente es. Este video no es un manual, no es una fórmula, es un espejo, una invitación, para que te sientes unos minutos y recuerdes que quizá, solo quizá, estés intentando convertirte en aquello que ya eres. No hay nada que alcanzar, ninguna medalla que colgar en el pecho del alma, solo la oportunidad de ver en medio del caos cotidiano una belleza sutil, la de no tener que arreglar nada ni siquiera a ti mismo. Así que, si estás cansado de intentar, de demostrar, de correr, quédate aquí conmigo. Vamos a atravesar esta madrugada juntos como quien atraviesa un sueño, y tal vez al final descubramos que el silencio que tanto tememos es el único lugar donde aún podemos escucharnos. Existe un tipo de cansancio que no tiene nada que ver con el cuerpo. No se alivia con una buena noche de sueño ni con una ducha caliente o un descanso en fin de semana. Es un agotamiento más profundo, silencioso, constante, que nace del esfuerzo extenuante de ser alguien. Y quizá conozcas bien ese tipo de cansancio, no el que sientes en los músculos, sino el que vive en el fondo del pecho donde el alma se calla. Desde muy temprano escuchamos que tenemos que convertirnos en alguien en la vida, como si el simple hecho de estar vivos, respirando, no fuera suficiente, y así entramos en un teatro invisible, nos ponemos máscaras y empezamos a actuar. Actuamos como si siempre estuviéramos buscando el papel principal, esperando ser reconocidos por algo que ni siquiera sabemos qué es. Vivimos no como quienes somos, sino como quienes sentimos que debemos demostrar ser. Y lo peor es que casi nadie cuestiona ese guión. Despertamos ya en deuda con el día, corriendo para cumplir tareas, alcanzar metas, parecer interesantes, agradar a los demás, y al final, intentar descansar con la sensación de haber cumplido, aunque ni siquiera sepamos qué deber era ese. Alan Watts decía que la vida no es una travesía con un final específico, sino una danza. Y nadie baila para llegar a algún lugar. Bailamos porque la música está sonando, así de simple, pero lo olvidamos. Marchamos en lugar de danzar, forzamos sonrisas en lugar de suavidad, y convertimos la existencia en un esfuerzo constante para ser algo distinto de lo que ya somos. ¿Te has dado cuenta de que los momentos más hermosos de tu vida nunca fueron planeados?
esas risas inesperadas, los abrazos silenciosos, las miradas que decían todo sin una sola palabra, nada de eso llegó por esfuerzo. Llegó en el espacio entre un esfuerzo y otro. Llegó en la pausa, en el no hacer, en el simple ser. Pero nos enseñaron que solo hay valor cuando hay sudor, que descansar es pereza y que solo merece quien está intentando todo el tiempo. Y así, incluso cuando descansamos, estamos intentando descansar. Queremos controlar hasta la espontaneidad. Lo que nadie te dijo es que ese intentar constante nace de una idea cruel, la de que no eres suficiente. Ahora, cuando intentas ser más espiritual, te dices que aún... no lo eres. Cuando intentas ser más tranquilo, parte de ti cree que eres demasiado ansioso. Cuanto más intentas ser alguien, más refuerzas la idea de que en el fondo todavía no eres nadie. Y ahí nace el cansancio. Un cansancio de alejarte de ti mismo en nombre de una versión idealizada, que nunca llega. Krishnamurti decía que no es señal de salud estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma, y quizá ahí esté la raíz de nuestro agotamiento. Intentamos ajustarnos a expectativas que no nacieron de nosotros, y al hacerlo, nos perdemos de quienes realmente somos. Fingimos en las redes, en el trabajo, en los encuentros sociales, y poco a poco ese fingimiento nos roba la vitalidad. Despertamos cansados porque hemos pasado la vida interpretando un papel que no nos pertenece. Pero, ¿y si no hubiera nada que mejorar? ¿Y si en lugar de buscar arreglar lo que nunca estuvo roto, simplemente te permitieras sentir, parar, respirar, estar? No para ser aceptado, no para ser amado, sino porque por primera vez entendiste que ya eres suficiente. Suficiente no en el sentido determinado, sino en el sentido de presente, de estar aquí. Ahora completo, incluso en tus pedazos, tal vez este cansancio que sientes no sea señal de fracaso, sino de despertar. Un llamado sutil de la vida diciendo: detente, baja de la escalera, suelta la mochila. No necesitas convertirte en alguien, solo necesitas recordar quién ya eres. Antes de continuar, ¿sabías que hay algo más peligroso que fracasar? La estancación silenciosa, esa sensación de estar siempre ocupado, pero nunca en paz, de buscar constantemente, pero sin claridad, sobre a dónde vas. Esto ocurre porque muchas personas intentan cambiar lo externo sin reconstruir la base mental que lo sostiene todo. Existe un proceso poco conocido que enseña justamente eso: cómo alinear pensamientos, decisiones y comportamiento con un propósito claro y una mente más estable. Este enfoque está basado en la filosofía estoica y la ciencia del comportamiento, y ha ayudado a personas comunes a salir del caos mental para construir una rutina con más presencia, autonomía y dirección. Grabamos un video explicando esto paso a paso y lo publicamos en nuestro sitio. Puedes acceder ahora escaneando el código QR o haciendo clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. ¿Te has dado cuenta de cómo siempre estamos intentando forzar a la vida a suceder? Hacemos planes, cronogramas, metas, métodos, rutinas. Nos esforzamos por controlar cada paso, como si la vida fuera un animal salvaje que necesitamos domar antes de que nos destruya. Pero, ¿y si fuera exactamente al revés? ¿Y si ese control fuera lo que poco a poco nos destruye? Alan Watts decía que el esfuerzo, tal como lo entendemos hoy, es un tipo de resistencia, una forma sutil de negar lo que es. Intentamos ser felices, lo que significa que partimos de la idea de que no lo somos.
Intentamos ser espirituales, lo que implica que creemos estar lejos del espíritu. Intentamos estar tranquilos, lo que revela cuánta guerra llevamos por dentro. El esfuerzo, entonces, no nos acerca a lo que buscamos, nos aleja. Es una paradoja cruel. Entre más intentamos, más reafirmamos la ausencia. Y entre más reafirmamos la ausencia, más atrapados quedamos en el ciclo de la frustración. La vida se vuelve una preparación eterna para algo que nunca llega. Cuando consiga ese trabajo, entonces seré feliz. Cuando sane emocionalmente, por fin podré amar. Cuando tenga paz interior, entonces descansaré. Pero ese cuándo es un horizonte que se aleja a medida que avanzamos, y mientras más corremos, más perdidos nos sentimos. Existe una diferencia enorme entre actuar y esforzarse. El árbol no se esfuerza por crecer, el río no se esfuerza por correr, el corazón no se esfuerza por latir. Esas cosas suceden porque están en armonía con su naturaleza. El esfuerzo, tal como lo cultivamos, es un síntoma de desconexión. La naturaleza no se esfuerza, fluye y nosotros, que también somos naturaleza, lo olvidamos. Watts habla de un truco cósmico. En el momento en que dejamos de intentar, la vida empieza a suceder sola, como una música que finalmente podemos escuchar cuando dejamos de intentar controlar cada nota. Pero nuestra cultura no acepta esa idea. Nos programaron para creer que esfuerzo es sinónimo de virtud desde la infancia. Escuchamos que debemos esforzarnos más en la escuela, en las relaciones, en la espiritualidad, como si todo lo que realmente importa solo pudiera alcanzarse por medio de lucha, sudor y sacrificio. Y entonces, incluso cuando intentamos relajarnos, estamos intentando, cerramos los ojos, respiramos profundo, y ahí está la tensión en los hombros, en la mandíbula, en el pensamiento que insiste. Relájate, relájate ya. Pero la relajación no obedece órdenes. Llega cuando dejamos de mandar, igual que la paz, que solo aparece cuando dejamos de buscarla como si fuera un premio escondido en algún rincón de la mente. ¿Por qué tenemos tanto miedo de dejar de intentar? Tal vez porque confundimos esfuerzo con seguridad. Cuando estamos intentando, sentimos que estamos haciendo algo. Y hacer algo es más cómodo que aceptar que no tenemos control. Pero el esfuerzo también es una máscara, una forma de no enfrentar lo que somos sin él. Sin tareas, sin metas, sin versiones idealizadas. ¿Qué queda? La verdad es que no confiamos en la vida. No confiamos en que sabe lo que hace. Entonces tomamos el volante con manos temblorosas, convencidos de que si lo soltamos todo, se va a derrumbar. Pero irónicamente es ese control lo que nos derrumba por dentro, esa necesidad obsesiva de saber, de prever, de acertar. La mente gira como un motor que nunca se apaga, y el cuerpo incluso acostado sigue en alerta. El esfuerzo se volvió nuestra forma de existir, y por eso estamos tan cansados. No necesitas forzar a la flor para que florezca. Ella se abre en el momento correcto, sin prisa, sin esfuerzo. Lo mismo pasa contigo. Hay una fuerza dentro de ti que conoce el camino, pero no grita, susurra. Y para escucharla es necesario silenciar el ruido del intento constante. Es necesario por un momento tener el valor de no intentar. No confundas esto con pasividad. Watts no propone una vida de inercia, sino de sintonía. Cuando estás en armonía con el flujo de la vida, la acción sucede no como obligación, sino como una danza, como el soplo que atraviesa la flauta. El músico desaparece, y solo la música queda. Eso es vivir sin esfuerzo. Eso es vivir con energía. La energía que nace de la entrega. Tal vez la pregunta más importante no sea ¿qué más debo hacer?,
sino qué estoy forzando que podría simplemente permitir. Hay una gracia silenciosa en permitir un poder desconocido en dejar de empujar todo hacia adelante. Cuando dejamos de intentar controlar la marea, nos damos cuenta de que ella siempre, todo el tiempo, nos ha estado llevando justo a donde necesitamos ir. Confiar. Una palabra tan pequeña, pero que parece tan difícil de vivir. Confiar en el otro, en el futuro, en lo invisible. Pero el mayor desafío es confiar en la vida. Confiar en que aún sin saber el destino, ya estás en el camino. Que incluso cuando todo parece detenido, algo se está moviendo dentro de ti. No un movimiento visible, sino una maduración silenciosa. Como una fruta que pasa de verde a dulce en el momento perfecto y nunca antes. Alan Watts nos invitan a mirar el mundo con otros ojos. No nos ofrece certezas. Nos invita a bailar con el misterio, a observar cómo todo en la naturaleza obedece su propio ritmo. El de las mareas, las estaciones, la respiración. Nada en la existencia está corriendo, nada está atrasado. El invierno no se apura a convertirse en primavera, la luna no fuerza su luz para crecer, pero nosotros nos apresuramos todo el tiempo. Creemos que si no hacemos algo ahora, la vida nos va a olvidar, que si no estamos corriendo, nos estamos quedando atrás. Pero, ¿atrás de qué? ¿De quién? Tal vez sea precisamente esa carrera lo que nos desconecta de lo que realmente importa, porque en el fondo, esa prisa es miedo disfrazado, miedo de no ser aceptados, miedo de no ser amados, miedo a que, si no estamos siempre produciendo, alguien nos descarte, como si nuestro valor estuviera directamente ligado a lo que entregamos y no a lo que somos. Pero, ¿y si el valor no estuviera en hacer, sino en fluir? ¿Y si confiar fuera justamente eso? Soltar la ilusión del control y entregarse al ritmo de la vida, incluso cuando no parece tener sentido. Cuando realmente empiezas a confiar, algo cambia en tu manera de vivir. Las decisiones dejan de ser estrategias y se vuelven escucha. Dejas de intentar prever todo y comienzas a preguntarte, ¿qué me está queriendo mostrar la vida ahora? Y de pronto te das cuenta de que lo que parecía caos era en realidad demasiada sincronía para que tu mente racional pudiera comprenderla. Confiar es darse cuenta de que la ausencia de respuestas también es una respuesta, que el silencio tiene más verdades que 1000 consejos. Es entender que la vida a veces va a ponerte de rodillas, no para humillarte, sino para que puedas escuchar la tierra, escuchar lo que late debajo de todas tus certezas, de todas tus metas, de todos tus esfuerzos. Y cuando confías, empiezas a ver el detalle en lo cotidiano, a ver belleza en lo inesperado, a encontrar sentido incluso en lo que dolió, porque eso también te maduró. Confiar no es creer que todo va a salir bien. Es creer que, aunque no salga, tú vas a seguir aquí, vas a seguir aprendiendo, vas a seguir floreciendo. Incluso en medio del caos, Watts decía que el problema de la mente moderna es que desconfía de todo lo que no puede controlar. Pero el alma siempre ha sabido que confiar es su estado natural. Observa a un bebé dormido, no se pregunta si el aire va a llegar. Simplemente duerme, confía. Y en ese gesto tan simple hay una sabiduría ancestral que nosotros, los adultos, desaprendimos. No es casualidad que los grandes maestros siempre hayan asociado la sabiduría con la infancia. Jesús dijo, «Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos». Watts complementa esta idea recordando que el reino de los cielos no es un lugar, sino un estado de presencia, un estado en el que estás tan completo, tan entregado a la hora, que no necesitas nada más.
Y eso solo es posible cuando confías. Confiar es vivir como quien baila, sin saber cuál será el siguiente paso, y aún así entregarse a la música, no como quien controla el ritmo, sino como quien se deja llevar por él, porque al final nunca estuviste solo, nunca tuviste que cargar con todo. Fue solo el ego, ese pequeño tirano interior, el que te hizo creer que todo era tu responsabilidad. Así que cuando estés cansado de intentar entender, de intentar prever, de intentar forzar, detente, respira y recuerda, el universo baila y tú eres parte de la coreografía. Hay momentos en la vida en los que todo en ti pide silencio. No el silencio del ambiente, sino el silencio interno. Es en el que las palabras se inclinan la verdad sentida y el pensamiento se rinde ante la sabiduría del cuerpo. Tal vez has llegado a ese punto. Tal vez estás cansado de escuchar, de intentar, de resolver, cansado de luchar contra algo que no sabes nombrar y quizás sin darte cuenta, ese cansancio sea tu llamado. Alan Watts decía que el momento en que dejamos de intentar es el momento en que realmente comenzamos a vivir, no por inercia, sino por confianza, no por rendición, sino por comprensión. Comprender que la vida no está exigiendo tu esfuerzo, está pidiendo tu presencia, y la presencia no se fuerza, se permite. ¿Te has dado cuenta de que muchos de tus momentos más vivos fueron aquellos en los que te olvidaste de ti mismo? Esa risa espontánea que explotó sin aviso, esa conexión inesperada con alguien, esa lágrima solitaria en la oscuridad que te liberó más que 1000 consejos. Ninguno de esos momentos nació del esfuerzo. Surgieron cuando te detuviste, cuando no estabas intentando ser fuerte, ni sabio, ni espiritual. Solo eras el despertar. Contrario a lo que muchos piensan, no es una iluminación dramática entre truenos celestiales. Muchas veces es tan sutil como el atardecer llega cuando estás distraído, cansado, vulnerable, y entonces algo dentro de ti se aquieta. No hay una gran revelación, solo un suspiro, una que viene desde dentro como si algo por fin se hubiera soltado. Ese es el inicio de la rendición, no como debilidad, sino como madurez. Empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas sostenerlo todo, que no necesitas tener todas las respuestas, que aquello que buscabas afuera siempre estuvo aquí dentro. Pero para ver hay que detenerse porque la verdad no grita, susurra, y al detenerte algo mágico sucede. La mente que siempre corría adelante se cansa y se sienta. El corazón que siempre fue ignorado empieza a hablar. Y el cuerpo que fue usado como máquina ahora puede ser hogar. Comienzas a ver belleza en las pausas, a escuchar lo que nunca tuviste tiempo de oír. La vida empieza a alcanzarte, no porque no estuviera llegando, sino porque ahora por fin te detuviste. Watts decía que lo que más nos asusta es el vacío, pero el vacío, cuando es aceptado, es tierra fértil. Ahí es donde nace lo nuevo. El vacío no es el final, es el útero. Y el útero por naturaleza es silencio, es oscuridad, es quietud. Así que cuando te detienes, lo que parece muerte es gestación. No tengas prisa por salir del silencio. No intentes llenarlo con ruido, con distracciones, con metas. Solo permanece ahí como quien visita un templo, como quien regresa a un lugar sagrado, olvidado. Ahí dentro, en ese silencio que antes te daba miedo, vas a darte cuenta de algo. Estás vivo aún aquí, aún latiendo, aún capaz de sentir. Y eso, solo eso ya es un milagro. La gran ilusión es creer que detenerse es perder el tiempo. Pero a veces detenerse es la única forma de ganar claridad. El lago solo refleja el cielo cuando su superficie está inmóvil. La mente también. Cuando se aquieta, revela, recuerda, vuelve a casa.
Así que si llegaste hasta aquí, quizá estés listo. Listo no para comenzar algo nuevo, sino para detenerte y simplemente percibir: ya no necesitas correr. La vida sabe dónde encontrarte. Y si lo permites, llegará despacio en el momento perfecto. Como todo lo que es verdadero, tal vez no necesites cambiar de camino. Tal vez solo necesites dejar de correr. Quizá la respuesta que tanto buscabas sea el silencio entre una pregunta y otra. Porque a veces todo lo que el alma quiere es ser escuchada, sin juicio, sin prisa, sin esfuerzo. Y si hay un aprendizaje que valga la pena guardar de todo esto, que sea este, no necesitas convertirte en nada para... Ya recuerdo una madrugada en la que todo parecía haber perdido sentido, la ciudad allá afuera en silencio y aquí dentro, un ruido imposible de callar. Tomé un cuaderno sin intención de escribir nada. Solo quería sentir que aún había algo en mí que no había renunciado. Y fue en esa pausa, sin expectativa, cuando las palabras empezaron a brotar, no como metas, sino como confesiones. Fue entonces cuando entendí. No estaba cansado de la vida. Estaba cansado de fingir que necesitaba controlarla. Si llegaste hasta aquí, tal vez también te hayas reconocido en ese cansancio, en ese deseo silencioso de soltarlo todo. Y está bien. Aquí en este espacio, nadie necesita fingir ser fuerte. Simplemente nos sentamos juntos y respiramos. Gracias por permitir que mi voz te acompañara hasta aquí. Que estas palabras hayan sido un refugio o tal vez un espejo. Y si por alguna razón algún día sientes ganas de volver, aquí estaré siempre sin prisa, sin esfuerzo. Y antes de salir, haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para entender cómo funciona este proceso que ha sacado a miles de personas del piloto automático y las ha ayudado a construir una vida más coherente con sus valores y con la persona que realmente quieren ser. Ahora, antes de que tu mente vuelva a exigirte productividad, haz un pequeño acto de rebeldía filosófica. Dale like al video, comenta y suscríbete al canal, no por obligación, sino para ayudarme a seguir existiendo aquí sin convertirme en un gurú de autoayuda. Y si quieres continuar en este camino, los videos que están apareciendo ahí en la pantalla, uno de ellos quizás sea exactamente lo que necesitas escuchar. Pero no te voy a decir cuál. La vida ama los juegos. ¿Recuerdas?